11 de septiembre de 2001. Terroristas que se hacen llamar guerreros de Dios contra los cruzados de Occidente. Dos religiones que predican la paz, hacen sin embargo la guerra a lo largo de la historia. Épocas de confrontación y colaboración. Pueblos y potencias que combaten en nombre de Dios, pero luchan por la supremacía en la tierra. La Guerra Santa. Siglo VII después de Cristo. El avance del Islam. Unidos en la fe, los musulmanes están forjando un imperio global. Ninguna potencia parece capaz de detener su avance. ¿Los estandartes de la nueva religión ondearán pronto sobre Europa? Una batalla decisiva se avecina. Guerreros cristianos contra la espada del profeta. La espada del profeta. Finales de octubre del año 732 después de Cristo. Soldados francos de patrulla a lo largo de la frontera sur del reino de los francos, alertados por la noticia de un avance enemigo. El peligro está más cerca de lo que piensan. Los bosques cercanos a la ciudad de Tours serán el campo de batalla contra los guerreros del desierto. Son los exploradores de una fuerza expedicionaria musulmana. Saben que un ejército de francos les está esperando. Su misión es averiguar cómo son los francos de fuertes en realidad. Para la patrulla franca, los exploradores enemigos permanecen invisibles. Es el precedente de una batalla que dará forma a la historia. Vámonos de aquí, ya hemos visto bastante. Los exploradores musulmanes han visto suficiente. Los francos han reunido un gran ejército. Los reclutas son principalmente artesanos y agricultores. Se han convertido en el ejército más grande de Europa Occidental bajo el liderazgo de Carlos Martel. El obispo Milo de Trèveris, un avezado líder guerrero, está impresionado con Martel, que ha forjado un ejército que no tiene rival. Su secreto, una disciplina de acero. Carlos Martel es un noble franco con una reputación de ser duro y temerario frente al enemigo. Su apodo, Martel el Martillo. Sabe que las batallas no se ganan solamente con la reputación. ¿Quiénes son estos guerreros extranjeros que han invadido Europa Occidental? Al sur de Tours, los atacantes musulmanes han instalado su campamento. ¿Están aquí para saquear o conquistar? Los musulmanes intentan estar bien preparados antes de ir a la batalla. ¿Cuántos son? Incontables. No esperaban un ejército tan grande. Los francos parecen estar bien armados y listos para el combate. Hasta el momento, nadie ha sido capaz de detener el avance musulmán. Pero Abderramán está convencido de que los cristianos están subestimando la fuerza de los musulmanes. Se puede presumir que los francos no tenían un conocimiento muy detallado de los invasores. Describían a los musulmanes norteafricanos como sarracenos, un término muy general, o como ismaelitas. También les llaman infieles. Esto era simplemente una forma de decir que no eran cristianos, sino paganos.
Sería un error afirmar que los francos o Carlos Martel tenían un conocimiento muy detallado de los invasores. 21 años antes, en el verano del año 711, el ejército musulmán había desembarcado en la costa sur de España. Noticias de la invasión extranjera llegaron a la capital del reino ibérico, Toledo. Era gobernado por cristianos. Su rey, Rodrigo, pidió la ayuda de Dios para enfrentarse al peligro del sur. Los musulmanes habían reunido 12.000 guerreros para la conquista de la península ibérica. Para los defensores cristianos, parecían invasores de un mundo extraño. En el río Guadalete, en el sur de Andalucía, los ejércitos se enfrentaron. El dominio cristiano de España llegó a su fin con la muerte de Rodrigo. En el transcurso de 8 años, los musulmanes conquistaron la mayor parte de la península ibérica. Convirtiendo Córdoba en su capital, marcharon a través de los Pirineos. Más tarde, en el año 732, llegan a Tours. En el nombre de Alá. El líder del ejército musulmán es Abderramán, gobernador de Al-Ándalus, la España musulmana. Al emir se le considera ambicioso y hábil. Si logra su propósito, pasará a la historia. Noble emir, los hombres no pueden más. Han obtenido un gran botín y quieren volver a casa. Las tropas se muestran cautelosas. Quieren regresar a casa con el botín de recientes batallas. Pero Abderramán quiere derrotar a los francos. La ciudad de Tours está llena de riqueza lista para ser tomada. Está decidido a atacar. Los musulmanes toman posiciones a las afueras de Tours. Su presencia es una amenaza para uno de los centros espirituales más importantes de la Europa cristiana. Fue San Martín de Tours quien había dado fama a la ciudad. En el año 361 había fundado el primer monasterio cristiano en Occidente. La veneración del santo convirtió a Tours en uno de los lugares de peregrinación más importantes de Europa. Tours jugó un papel religioso esencial en el reino de los francos. La ciudad albergaba la tumba de San Martín, el santo patrón más importante de los francos, y poseía también su manto, una de las reliquias religiosas más importantes del país. Lo que había comenzado con San Martín finalizó un día de Navidad a finales del siglo V. El bautismo del rey Clodoveo I en la catedral de Reims marcó el triunfo de la fe cristiana, que se convirtió en la religión oficial del Estado bajo el gobierno de los francos. Iglesias bautistas como San Juan de Poitiers dieron testimonio de la preeminencia del cristianismo. En el año 721, el ataque inminente de un ejército musulmán amenaza el orden cristiano. El obispo Milo lamenta la profanación y el saqueo de los templos. Martel está decidido a poner fin a esta situación. Odón de Aquitania quiere liderar el ataque con sus jinetes. Pero Carlos Martel sabe cómo hacer un mejor uso de ellos. Tengo un plan mejor para vuestros caballeros. Odón es un antiguo adversario de Carlos Martel, pero el peligro musulmán le obliga a formar una alianza con su viejo enemigo. A pesar de la cordial alianza entre Carlos Martel y Odón, su relación fue bastante tensa. Sabemos esto porque Carlos Martel luchó en 2 campañas contra Odón en el año 731. Pero al final fue el peligro común lo que obligó a los dos a luchar contra los musulmanes. ¿Son sus lealtades cristianas lo bastante fuertes para ayudarles a superar el nuevo desafío juntos? Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. En el momento de la batalla, ambos bandos sacan fuerzas de su fe. Alabado sea Alá, el misericordioso y clemente que reinará el día del juicio. El obispo Milo pide ayuda al Dios de los cristianos. Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos. Tu amor y tu bondad
Me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Te servimos y rogamos tu ayuda. Abderramán pide a Alá su apoyo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En las primeras guerras medievales, Dios y los santos jugaban un papel crucial como ayudantes en el campo de batalla. Antes de la batalla se invocaba la ayuda divina, bien a través de las procesiones religiosas o por medio de la oración. ¡Luchad por Alá! Abderramán promete a sus guerreros la entrada directa en el paraíso. ¿Es el enfrentamiento entre los ejércitos musulmán y cristiano cerca de Tours un choque de fes o se trata solamente de un conflicto entre dos ambiciosos líderes militares? No hay negociaciones. Ganar o morir. Esa es la actitud de ambos bandos al entrar en la refriega en el centro de Francia. Arqueros en posición. Abderramán y Carlos Martel toman posiciones. Poneos en posición. Mantened la posición. Los cristianos depositan su confianza en Dios. Tensad los arcos. Pero también confían en sus poderosos escudos. ¡Disparad! ¡A la carga! Los musulmanes cargan contra la infantería franca. La fase crucial de la batalla ha comenzado. Se convertirá el 25 de octubre del año 732 en el fatídico punto de inflexión de la cristiandad, como se afirma en la posteridad. Tours marcó el punto más septentrional de una expansión que había comenzado un siglo antes. Los musulmanes habían conquistado el norte de África, España y partes de Asia Menor. En el oeste, su imperio limitaba con el reino de los francos. En el norte, con Bizancio. El centro del poder musulmán era Damasco, pero fue en la Meca donde se originó el Islam. Todo comenzó con un acontecimiento cósmico. Un meteorito se había estrellado en la península arábiga. La roca que cayó del cielo se consideró un signo divino. Inspiró la fundación de la Meca de los peregrinos. Mucho antes del nacimiento del Islam, se formó un culto alrededor de la piedra sagrada, la Kaaba, la palabra árabe para expresar cubo. No solo el meteorito fue venerado aquí. Había también deidades con nombres como Jubal, Alat y Uzza. Con el paso de los siglos, la Meca se convirtió en el centro de culto más grande de Arabia. Pero en el año 610 nació aquí una religión que lo cambió todo. Las leyendas musulmanas afirman que los comienzos del Islam estuvieron acompañados por acontecimientos misteriosos. Las historias giran en torno a un hombre llamado Mahoma, cuya búsqueda de la verdadera fe lo llevó a una cueva cerca de la Meca. La purificación y el ayuno fueron algunos de sus rituales en estos pasillos rocosos. En el año 610, el asceta pareció encontrar respuestas a sus preguntas. Exactamente cómo el mensaje divino llegó al futuro profeta continúa siendo un misterio. Pero las palabras son claras. Hablan de una yihad, de la lucha por establecer el único Dios verdadero y de un rechazo radical a toda forma de politeísmo. Propaga el mensaje.
propaga el mensaje. Aparentemente le indicó una voz. Mahoma iba a dar a conocer el mensaje del Islam, de la sumisión voluntaria a Dios. El Corán habla de un espíritu que es difícil de identificar. En la última versión del Corán, los musulmanes identifican este espíritu con el arcángel Gabriel. Según la leyenda, Mahoma estuvo en contacto con seres celestiales durante 2 décadas. No sabía leer ni escribir, así que durante sus encuentros, la palabra de Dios fue escrita en su corazón y depositada sobre su lengua, o así dice la tradición. El profeta transmitió entonces las revelaciones divinas a sus seguidores por medio de la palabra hablada. Incluso en vida de Mahoma, la gente comenzó a escribir sus palabras. Entre ellas figuraban los 5 deberes sagrados que todo musulmán tiene que cumplir: la aceptación del Dios único y verdadero, la oración diaria, las donaciones caritativas, el ayuno y las peregrinaciones a la Meca. Allí fue donde Mahoma comenzó a predicar el mensaje de Alá, provocando fuertes protestas como resultado. La tradición musulmana nos dice que cuando Mahoma empezó a actuar como profeta ya tenía 40 años. No era joven dentro de los estándares de la época. Era un hombre maduro y bien conocido en su comunidad, así que se puede imaginar la cantidad de asombro, incredulidad e incluso de hostilidad que debió haber en la reacción de sus contemporáneos. Su papel como profeta llegó incluso a molestar a mucha gente. Los llamamientos de Mahoma a la abolición del politeísmo representaron una amenaza económica para el lugar de peregrinación. Junto con sus seguidores, Mahoma fue expulsado de la Meca. La salida de la Meca en el año 622 marca el comienzo de un nuevo calendario para los musulmanes y una interpretación más profunda de la yihad. Mahoma comenzó a propagar el mensaje pacíficamente al principio, mientras estaba todavía en la Meca. Tras el traslado a Medina, se armó frente a los ataques del exterior. Él mismo inició también la violencia. Las caravanas y los centros comerciales de la Meca se convirtieron en el blanco de una yihad armada que se había convertido ahora en sinónimo de la lucha armada por la fe. Mahoma ordenó personalmente los ataques. El hombre de la fe se había convertido en un señor de la guerra. En la primera etapa del Islam se documentaron 48 batallas, y el propio profeta tomó parte en la mitad de ellas. Pero los guerreros musulmanes tenían que seguir un estricto sistema de regulaciones. Han luchado, no se han sometido, deben morir. No. Algunos guerreros musulmanes quieren matar a cualquier mujer y niño que se haya negado a entregarse, pero la ley marcial islámica solo les permite venderlos como esclavos. Del botín, 4 de cada 5 partes son para los guerreros. La 5ª parte pertenece a Alá y a su profeta Mahoma, pero también a los huérfanos y a los pobres. Así está escrito. Aquella ley marcial estipulaba todo tipo de cosas, desde la legitimación de la lucha armada hasta regulaciones sobre la manera de poner fin a las batallas y a las guerras, y cómo tratar a los combatientes y a los no combatientes, a las mujeres y a los niños. Después de 8 años de lucha, los partidarios del Islam conquistaron con éxito la Meca. Mahoma no quiso vengarse de sus antiguos perseguidores. La ira del profeta se dirigía exclusivamente contra los dioses de la Kaaba. Esta iconoclastia en el sitio sagrado de la Meca era también un acto político. Las viejas estructuras de poder en Arabia fueron destruidas junto con las antiguas figuras de culto. Y la fe cristiana, que tenía su lugar entre todas las otras confesiones en la Meca, de pronto tuvo un poderoso rival. En ningún lugar,
El éxito del Islam se hizo más evidente que en el desarrollo de la Meca. Con el paso de los siglos, el centro de culto regional de la Kaaba se convirtió en el lugar de peregrinación más visitado del mundo. Cada año, 3 millones de personas hacen la peregrinación al sitio sagrado más importante del Islam. Rituales y oraciones compartidos fortalecen el espíritu comunitario de los fieles que se reúnen aquí procedentes de todos los rincones del planeta. Con 1.400 millones de seguidores, el Islam se ha convertido en la segunda religión más grande del mundo, después del cristianismo. Los seguidores del profeta sentaron las bases para ello hace muchos siglos. Los predicadores de la Meca difundieron la palabra del profeta Mahoma. Es deber del musulmán ir a la guerra y luchar por Alá. Hasta los últimos días y el fin del mundo, siempre habrá guerreros luchando en la yihad. Afirman que aquellos que combaten por Alá, tanto si viven o mueren en la batalla, serán recompensados en el paraíso. La espada del profeta ya no se utiliza exclusivamente para la defensa, sino también para la propagación del Islam. ¿Se convertirá la yihad en la Guerra Santa? Guerra Santa es un término relativamente claro. Significa hacer la guerra por razones religiosas y matar por razones religiosas. Yihad es una palabra que tiene muchos más significados. El término deriva en realidad de la palabra árabe shahada, que significa realizar un gran esfuerzo. Puede tratarse de un esfuerzo para convertirse en un mejor musulmán o dar limosna a los pobres, así que limitar el significado de yihad a Guerra Santa es un profundo error. Y sin embargo, en pocos años, toda la península arábiga fue conquistada en nombre de la fe islámica. Entonces, los guerreros musulmanes dirigieron su atención hacia los imperios vecinos del norte y el este. En el año 636, los adeptos de la nueva fe llegaron a Damasco. El asedio a la ciudad duró más de un año. Finalmente, se firmó un tratado de rendición con el obispo cristiano de Damasco que dejó claro el modus operandi de los árabes. Las otras conquistas se resolvieron con mayor pragmatismo. Esto se desprende del trato que recibieron los subyugados. Se les discriminó socialmente, pero no se vieron obligados necesariamente a la apostasía, es decir, a renunciar a su propia fe. Muy pronto, el imperio del Islam se extendió hasta la India y Uzbekistán. A lo largo de la ruta de la seda a China, grandiosas mezquitas dan testimonio del apogeo del Islam en Asia Central. Jerusalén fue conquistada en la primera mitad del siglo VII y arrancada del dominio de la cristiana Bizancio. Tras la caída de Egipto, el granero del Medio Oriente ahora pertenece al Islam. Los musulmanes conquistaron rápidamente el norte de África. A principios del siglo VIII llegaron al estrecho de Gibraltar. La imponente roca constituía la puerta de entrada a Europa occidental para los invasores. A principios del año 711, una flota invasora cruzó el estrecho. Los barcos procedentes del norte de África y sus 12.000 soldados llevaron también consigo sus acémilas y sus corceles a la costa meridional de Europa. En la península ibérica, la gente se preguntaba de dónde procedían aquellos guerreros de extraño aspecto. No sabemos si han caído del cielo o si proceden de las entrañas de la tierra. En pocos años, los musulmanes ocuparon casi toda la península ibérica, haciendo de Córdoba su capital. En el año 721, un grupo de invasores musulmanes realizó una primera incursión al otro lado de los Pirineos. 11 años más tarde, la ciudad franca de Tours se convertiría en el objetivo de su avance. Mahoma permitió que tuviesen lugar aquellas campañas, aquellas incursiones,
Luego se fueron incorporando paulatinamente a la tradición islámica. Eran incursiones que de una u otra manera tenían como objetivo la difusión del Islam. Para detener el avance de los musulmanes, los gobernantes cristianos necesitaban dejar a un lado sus luchas internas. Cerca de Tours, Odón de Aquitania y Carlos Martel celebran una reunión de reconciliación. La última vez que nos vimos había una gran enemistad entre nosotros. Tenéis razón. Así es. Carlos Martel le recuerda a Odón su antigua enemistad y el hecho de que Odón se hubiese puesto una vez del lado de los musulmanes. Pero ahora, los musulmanes amenazan a todo el reino. Odón admite su error anterior. Su admisión allana el camino para una alianza con Carlos Martel. Un grave error que ya ha expiado bastante ante Dios. El objetivo principal de Odón era asegurar su posición como duque de Aquitania. Y para ello eligió una doble estrategia. Por un lado hizo amistad con Carlos Martel, mientras que por otro lado llegó a un acuerdo con uno de los líderes musulmanes e incluso permitió que se casara con su hija. En última instancia, esta doble estrategia no dio resultado y Odón tuvo que buscar la protección de Carlos Martel. No tenía otra opción. Pero la protección de Martel tiene un precio. Si queréis que luche a vuestro lado, príncipe Odón, lo haré solo con estas condiciones. Martel solo aceptará a Odón si éste se subordina en la batalla. Las tropas estarán bajo mi mando. Vos nos guiaréis. Sellemos nuestra alianza. Odón acepta el acuerdo. La alianza se sella con una reliquia religiosa. La Santa Esponja, enviada por el Papa para la lucha contra los musulmanes. Creen que este acto sagrado les llevará a la victoria. Una custodia en la Catedral de Aquisgrán contiene un fragmento de la Santa Esponja. En los tiempos de Odón y Carlos Martel, la gente creía que poseía poderes mágicos. Supuestamente había aliviado el sufrimiento de Cristo en la cruz. ¿Convertirá la reliquia sagrada la próxima batalla en una guerra santa? Cristo es nuestra esperanza. Los francos depositan sus esperanzas en Cristo. Tienen la intención de vencer con la ayuda de las armas divinas. La reliquia divina se ha traído para reforzar la determinación de los guerreros cristianos. Pero son los pertrechos, el número de tropas y la disciplina lo que cuenta en el campo de batalla. ¡Disparen! Una crónica cristiana describe el comienzo de la batalla. Los hombres del norte se yerguen como un muro infranqueable. Sus escudos y cotas de malla resplandecen al sol como un glaciar helado. Los francos, alentados por Carlos Martel, retan a los musulmanes a atacar. No tenéis nada que temer de ellos. No pueden vencernos. Carlos Martel consiguió aparentemente llevar a sus tropas hasta un pequeño promontorio, lo que le permitió colocarse en una posición que le daba una ventaja estratégica. Los francos usan sus escudos para hacer frente a la lluvia de flechas. Sus líneas de batalla permanecen sólidas. ¡A la carga! A pesar de los continuos ataques, los musulmanes son incapaces de romper las filas de los francos. La solidez de los francos se puede explicar por su posición elevada y por su disciplina.
Los líderes militares cristianos participan también en la refriega. Príncipe Odón, ahora es cosa vuestra, seguid el plan. Odón recibe la orden de seguir el plan de batalla de Martel. Se trata de una maniobra táctica para inclinar la balanza a favor de los cristianos. ¡Mirad, los jinetes huyen! ¡Hay que perseguirlos! Abderramán decide perseguir a la caballería franca. Pero, ¿qué pretenden exactamente los francos? La inquietud comienza a adueñarse de las tropas árabes. La visión de su líder alejándose a caballo del campo de batalla podría interpretarse como una señal de retirada. Un error de cálculo potencialmente fatal. La disciplina de los francos ha desconcertado a sus oponentes. El segundo factor clave de la batalla fue el ataque al campo musulmán por parte de las tropas de los francos, tras el cual algunas secciones del ejército musulmán abandonaron inmediatamente el campo de batalla y se apresuraron a regresar a su campamento, temiendo perder su botín. Para la mayoría de los guerreros musulmanes, el botín es la razón principal de esta guerra. El ataque a su campamento les golpea en su punto más vulnerable. Las crónicas carolingias describen con grandilocuentes palabras la maniobra de los francos. Con gran valentía, el príncipe Carlos Martel llamó a sus guerreros a cargar contra el enemigo. Con la ayuda del Señor, arrasaron con éxito sus tiendas. Como poderosas ruedas de molino, los guerreros aplastaron a sus enemigos hasta convertirlos en polvo. Fue en ese momento cuando los francos rodearon con éxito al líder musulmán y luego lo mataron. Las crónicas cristianas muestran respeto por el enemigo. Afirman que el emir árabe murió como un verdadero guerrero. Herido en el pecho, Abderramán murió. El ejército musulmán carece ahora de líder. Su resistencia se desmorona. La mañana siguiente a la batalla se realiza el recuento de los muertos. Los líderes militares cristianos han sufrido también numerosas bajas. Han luchado con valentía. Los francos sienten respeto por los musulmanes que no han mostrado miedo ante la muerte. Solo Dios sabe su número, obispo Milo. Esta crónica cristiana, escrita 20 años después de la batalla, no menciona el número de tropas o las bajas. Registra simplemente que Carlos Martel lideró una coalición de fuerzas europeas hacia la victoria y que el líder de los musulmanes, Abderramán, resultó muerto en la batalla. Pero ¿por qué los musulmanes abandonan el cuerpo de su líder? Lo que queda ahí es solo su cuerpo mortal. Como musulmanes están convencidos de que ya ha entrado en el paraíso. Para ellos es más fácil llegar al cielo que para nosotros. El botín. Los francos han vencido. Creo que eso no lo olvidarán tan pronto. Pero Martel está convencido de que no será la última batalla contra los musulmanes. Os lo garantizo, volverán. En la batalla de Tours, acaecida en el siglo VIII, el concepto de un conflicto religioso no jugó un papel destacado, al menos en el lado cristiano. En la parte musulmana, la llamada expansión islámica tenía como objetivo aumentar la cantidad de territorio bajo dominio musulmán. Pero, en última instancia, fue simplemente una cuestión de conquista territorial. De ello se deriva que el campo de batalla cerca de Tours no fue el escenario simbólico de una guerra religiosa como se ha reivindicado en la posteridad. No obstante, marcó el principio del fin de la expansión musulmana en Europa occidental.
No hay que olvidar que incluso después del año 732, el peligro que representaban los árabes distaba mucho de haber terminado. Carlos Martel fue sin duda un elemento clave de la defensa de Europa, pero de ninguna manera el único. El vencedor de la batalla de Tours fue enterrado posteriormente en la Catedral de Saint-Denis, el mausoleo de los reyes franceses. Carlos Martel pasó a la historia como el hombre que salvó a la cristiandad. La victoria de Carlos Martel sobre los musulmanes reforzó aún más su reputación como un líder militar de éxito que había combatido y vencido en otras batallas, y no solo contra los musulmanes. En ese sentido, el éxito de Tours sin duda contribuyó al ascenso de la dinastía de Martel, los carolingios. Un hombre en particular se beneficiaría: Carlomagno, el nieto del vencedor de Tours. A finales del siglo VIII, el rey de los francos quiere extender su reino hacia el este, el territorio de los sajones paganos, y utiliza todo su poderío militar para convertirlos al cristianismo. Carlomagno no solo quiere conquistar territorio, también quiere que su fe gobierne sobre las mentes de sus súbditos. Los sajones, que todavía adoran a los dioses germánicos de la naturaleza, han de ser bautizados, por la fuerza, si es preciso. El soberano cristiano más poderoso de Europa occidental hace destruir el último de los símbolos paganos, el Irminsul sajón. ¡Dios está con nosotros! Un dios, un rey, una fe, un imperio. Esta es la visión de Carlomagno de la Europa cristiana bajo su dominio. Y es aquí donde se forja, en Aquisgrán. Transforma su ciudad favorita en una magnífica residencia real y la convierte en un centro de enseñanza y aprendizaje. Se crea un sistema uniforme de escritura como base de una región cultural cristiana compartida. Su idea queda expresada en la Capilla Palatina, la actual Catedral de Aquisgrán. La arquitectura simboliza el concepto de su gobierno. La iglesia y el salón del trono se combinan. La fe y el poder están unidos. Una fórmula que va a caracterizar a la Europa cristiana durante los siglos venideros. Alrededor del año 800, Carlomagno se traslada a Roma. Quiere asociar su figura a la de los legendarios emperadores romanos, que gobernaron un imperio mundial desde esta misma ciudad. El día de Navidad del año 800, 68 años después de la batalla de Tours, el nieto de Carlos Martel es coronado emperador de Roma por el Papa. Se convierte al mismo tiempo en el protector de la cristiandad occidental, un título que convertirá a Carlomagno y a sus herederos en los enemigos directos de los gobernantes del mundo musulmán. Pero por ahora, los territorios musulmanes conviven junto a los de los cristianos en Europa. Poco a poco, los cristianos intentarán empujar a los musulmanes hacia el sur. Pero hasta entonces, la cultura y la tolerancia religiosa florecerán bajo el imperio musulmán en la península ibérica. La era de dominio musulmán en España fue increíblemente productiva desde el punto de vista cultural en todas las áreas imaginables, desde la agricultura a la teología. Y todo ello derivado de un intenso intercambio entre los musulmanes, los cristianos y los judíos. La multiculturalidad de la península hace que esta sea una época de rápido progreso que abarca todos los aspectos de la vida. Más tarde se llamaría la Edad de Oro de la dominación musulmana. Se producen grandes logros en todas las áreas de la ciencia, pero sobre todo en la medicina. Los árabes fundaron la primera fábrica de papel en suelo europeo. Y bajo dominio musulmán, el molino de viento se convirtió en la máquina más potente de la Edad Media.
España se convierte en el centro para la transferencia de conocimientos entre Oriente y Occidente. El mundo cristiano cosecha los beneficios. Todavía hoy, las construcciones árabes dan testimonio de los avances técnicos y arquitectónicos que introdujeron en Europa. En los lugares míticos del Islam, donde se desarrolló realmente una alta cultura, como Bagdad, por ejemplo, Andalucía, Damasco o El Cairo, la alta cultura solo llegó a existir gracias a que el Islam se mantuvo abierto a las influencias externas. Bagdad. En el siglo IX, la ciudad sobre el Éufrates se convierte en una metrópoli sin parangón en el mundo occidental. En sus calles se hablan decenas de lenguas. El Islam, la religión del desierto, se transforma en una cultura global. Una ciudad planeada en un tablero de dibujo. En su centro, el palacio del califa, un sucesor de Mahoma. Una edad de oro de facto que perdurará otros 4 siglos. Los momentos culminantes de la historia árabe musulmana no son el resultado de la guerra, sino de la apertura y la tolerancia. En Jerusalén, después de ser conquistada por los árabes en el año 638, cristianos, judíos y musulmanes conviven pacíficamente. Hasta el siglo XI, momento en el que surgen conflictos internos. El Papa envía inmediatamente cruzados cristianos a Palestina para reconquistar los lugares santos del cristianismo. Se les ha prometido una recompensa celestial. Todos sus pecados serán perdonados. El ataque de los cruzados europeos provoca una yihad musulmana. La era de las cruzadas dura 200 años y cientos de miles de personas pierden la vida en ambos bandos en esta guerra de religiones. Un emperador de la dinastía alemana Staufer opta por un enfoque diferente. Federico II. Gana de nuevo Jerusalén para el cristianismo, no por la espada, sino por medio de la negociación. Una excepción en esta era de las llamadas Guerras Santas. A mediados del siglo XV, el Imperio Otomano comienza a expandirse. Los musulmanes turcos conquistan el último bastión de la cristiandad bizantina, Constantinopla. Desde el Bósforo comienza una marcha a través de Europa que lleva a los turcos hasta las puertas de Viena. Por 2 veces, la ciudad lucha por su supervivencia contra la superioridad numérica de los atacantes. Finalmente, una coalición de fuerzas europeas se alza victoriosa en un conflicto que ha sido declarado una guerra de religiones. Esta batalla marca el principio del fin del Imperio Otomano. A principios del siglo XX, las potencias coloniales occidentales controlan grandes partes del mundo musulmán, a excepción de los alemanes, cuyo Kaiser se ha declarado amigo de los musulmanes. Junto a los gobernantes islámicos quiere entablar una guerra santa contra los británicos y los franceses. Pero una rebelión en nombre de Alá contra los señores coloniales está llena de riesgos y peligros. En la Primera Guerra Mundial, el Kaiser alemán y el sultán de los otomanos se convierten en camaradas de armas. Pero su yihad conjunta es derrotada por el poder superior de los británicos. Más tarde, la retirada de los británicos de Palestina deja tras de sí un foco de tensión tan peligroso como lo es en la actualidad. En el futuro, judíos y musulmanes se disputarán la Tierra Santa. El Estado de Israel ha tenido que luchar por su supervivencia desde que fue fundado en 1948. En la Guerra de los 6 Días de 1967, Israel toma el control de todo Jerusalén. Una profunda humillación para los musulmanes que perdura hasta hoy. Muchos deciden huir o son forzados a abandonar la ciudad. Para muchos, la conquista de la Tierra Santa legitima una nueva yihad. Este concepto da lugar a nuevas ideas radicales,
que convierten a un joven Osama Bin Laden en un militante islámico. Después de la Guerra del Golfo en 1991, las tropas estadounidenses permanecen estacionadas en suelo de Arabia Saudita, cerca del lugar sagrado más importante del Islam, la Meca. Esta es otra de las razones por las que Bin Laden funda Al-Qaeda, parte de lo que él denomina Frente Islámico Mundial para la Yihad contra los judíos y los cruzados, para luchar contra la fuerza superior de Occidente. Planificado en áreas remotas de Afganistán, el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York cambia el mundo. Sin embargo, en opinión de la mayoría de los musulmanes, la autodenominada Guerra Santa iniciada por Al-Qaeda no es más que un acto criminal de terror.